Ella está durmiendo. Mañana la llevo para que firme todo. Después, el problema se resuelve solo. Esas palabras no me las dijo a mí. Las escuché en la oscuridad de mi propia habitación, susurradas por el hombre con quien compartí 35 años de mi vida. No me desesperé. Soy contadora jubilada. Pasé 42 años revisando cada número, cada firma, cada documento legal que cruzaba mi escritorio. Y en ese momento, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría, supe exactamente qué hacer. Cerré los ojos. Controlé mi respiración y empecé a contar los días que faltaban para que él descubriera que la demente que planeaba internar había documentado absolutamente todo. 14 días. Eso fue todo lo que necesité. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Despierta a las 3:42 de la madrugada del martes 12 de septiembre, fingiendo dormir mientras mi esposo planeaba robarme todo lo que habíamos construido juntos. La habitación olía a su colonia cara, esa que le regalé en su cumpleaños número 63. La luz del celular iluminaba su rostro desde abajo, dándole una expresión que nunca le había visto. Fría, calculadora. Las sábanas de algodón egipcio que yo había lavado esa misma mañana se sentían de repente ásperas contra mi piel. El aire acondicionado zumbaba bajo, pero yo sentía calor. Un calor que venía desde adentro, desde un lugar que ni siquiera sabía que existía en mí. Mis manos, escondidas bajo la almohada, temblaban, pero mi cara permaneció perfectamente tranquila. Respiración profunda, lenta, como si estuviera en el sueño más profundo de mi vida. Sí, mañana, susurró él otra vez. El abogado ya tiene todo listo, solo falta su firma. Mi nombre es Patricia. Tengo 61 años. Fui contadora forense durante 4 décadas en uno de los bufetes más importantes de la ciudad. Me especialicé en detectar fraude financiero en casos de divorcio y herencias. Revisé más de 1,200 casos de personas intentando ocultar activos, falsificar firmas, manipular documentos. Y ahora, el hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara estaba intentando exactamente eso, conmigo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. 35 años atrás, Roberto y yo nos conocimos en una fiesta de la universidad. Él estudiaba arquitectura, yo, contabilidad. Me conquistó con su sonrisa y sus sueños de construir casas para familias que nunca habían tenido una propia. Nos casamos 2 años después, el 28 de marzo de 1988, en una ceremonia sencilla con 50 invitados. Tuvimos 2 hijos. Mauricio nació en 1990, Daniela en 1993. Los criamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad mientras trabajábamos 12 horas al día para darles todo lo que no tuvimos. Yo llevaba las cuentas de la casa con precisión militar. Sabía exactamente cuánto entraba, cuánto salía, dónde estaba cada peso. Roberto manejaba su empresa de construcción. Durante años fue exitoso. Construyó edificios, casas, proyectos que todavía están en pie por toda la ciudad. ¿Cuándo cambió todo? No lo vi venir. Esa es la verdad que más me duele admitir. Yo, que detecté fraudes millonarios en mi trabajo, no vi las señales en mi propia casa. Hace 3 años, Roberto empezó a llegar tarde. El proyecto está complicado, decía. Problemas con los permisos, explicaba. Yo asentía, confiaba. 32 años de matrimonio construyen esa confianza, ¿verdad? Hace 2 años, empezó a pedirme que firmara documentos. Es rutinario, mi amor, me decía. Renovación de seguros, actualización de testamentos, cosas aburridas de la empresa. Y yo firmaba. Dios mío, ¿cómo firmaba? ¿Sabes cuál fue mi error? Separar mi vida profesional de mi vida personal. En el trabajo, yo era Patricia la cazadora de fraudes. En casa, era Patricia la esposa confiada. Nunca pensé que necesitaría ser la misma persona en ambos lugares, hasta esa madrugada. Él colgó el teléfono. Escuché sus pasos alejándose hacia el baño. El agua corrió.
La luz se apagó. Volvió a la cama. Su peso hundió el colchón a mi lado. Su respiración se hizo más lenta. Yo seguí inmóvil, contando, esperando. A las 4:17 de la madrugada, cuando sus ronquidos me confirmaron que dormía profundamente, abrí los ojos en la oscuridad y empecé a planear. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Roberto se despertó como siempre, a las 6:30, con la alarma del celular. Se duchó. Se vistió con su traje gris, el mismo que usaba para reuniones importantes. Desayunó el café y las tostadas que le preparé, exactamente como lo había hecho durante 35 años. «Amor», dijo mientras se ponía el reloj. Un Rolex que le regalé por nuestro aniversario número 30. 23,000 pesos que saqué de mis ahorros personales. «Tenemos que ir al cartorio hoy». Mi mano tembló ligeramente al servir el café. «¿Al cartorio?» «Sí, es algo del inventario de mi papá. Ya sabes, trámites aburridos. Pero necesito que vengas conmigo. Es rápido, te lo prometo». El inventario de su papá. Su padre había muerto hacía 8 meses. Los trámites habían sido largos, complicados. Yo había firmado varios documentos relacionados con la herencia. O eso creía. «¿A qué hora?», pregunté. Mi voz sonó normal, tranquila. Años de reuniones con clientes difíciles me habían enseñado a controlar cada músculo de mi cara. «A las 11. Termino temprano en la obra y paso por ti». Asentí, sonreí. «Claro, mi amor». Él se inclinó y me besó la frente, el mismo beso de todos los días. El mismo gesto que había repetido 12,775 veces en 35 años de matrimonio. Pero esta vez, por primera vez, sentí algo diferente. Asco. Lo vi subir a su camioneta, una Toyota Land Cruiser 2023. 1,900,000 pesos. La compró hace 6 meses. «Un regalo para mí mismo», dijo. «Me lo merezco después de tanto trabajo». Yo manejaba un Nissan 2011, con 280,000 kilómetros. Las llantas necesitaban cambio. La pintura estaba desgastada. Cuando la camioneta desapareció al final de la calle, cerré la puerta y marqué el número de mi hijo. «Mamá, ¿qué pasa?». Mauricio respondió al tercer timbrazo. Su voz sonaba cansada. Eran las 8 de la mañana y él trabajaba turnos nocturnos como médico en el Hospital General. «Hijo, necesito preguntarte algo». Mantuve mi voz firme. «¿Tu papá te ha mencionado algo sobre vender la casa?». Silencio. Ese silencio me dijo todo. «Mauricio, contéstame». «Mamá», respiró hondo. «Papá me llamó hace 2 semanas. Dijo que que tu memoria estaba fallando, que habías olvidado pagar cuentas importantes, que te habías perdido yendo al supermercado. Dijo que necesitaba tomar decisiones difíciles antes de que empeoraras». La cocina comenzó a dar vueltas. Me aferré al borde de la encimera de granito, la misma encimera que yo había elegido cuando remodelamos la cocina hace 5 años. Había ahorrado durante 2 años para esa remodelación. Cada peso había salido de mi cuenta personal. ¿Y tú le creíste? Mi voz sonó más aguda de lo que quería. «Mamá, él es papá. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Además, tienes 61 años. Es normal que...». «Mauricio», lo interrumpí. «Hace 3 días te mandé un mensaje detallando todas las cuentas médicas de tu hija, el cronograma de sus vacunas y los horarios exactos de sus medicamentos cuando tuvo neumonía el mes pasado. ¿Recuerdas?». Otro silencio. «¿Eso te parece la mente de alguien demente?». «Yo no sé, mamá. Papá sonaba muy preocupado. Dijo que ibas a ir hoy al cartorio para firmar un poder que le permita manejar las finanzas, porque tú ya no puedes. Dijo que era por tu propio bien. Un poder. No trámites de inventario. Un poder notarial que le daría control total sobre todo lo que teníamos. Mauricio, escúchame con mucha atención». Caminé hacia mi estudio, el pequeño cuarto al final del pasillo donde guardaba todos mis archivos personales. «No firmes nada que tu padre te presente. Nada. ¿Me entiendes? Mamá, me estás asustando». «Bien. Deberías estar asustado. Tu padre está intentando internarme y robarme todo lo que tengo». Colgué antes de que pudiera responder.
Mis manos ya no temblaban. Algo se había activado en mí. El mismo instinto que me hacía revisar cada número 2 veces en el trabajo. La misma precisión que me convirtió en la mejor auditora forense del bufete. Abrí mi laptop, entré a mi banca en línea y empecé a revisar. Cada transferencia, cada retiro, cada movimiento de los últimos 3 años. Lo que encontré me hizo contener el aliento. En los últimos 24 meses, Roberto había transferido 783,000 pesos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta que yo no reconocía. Las transferencias eran pequeñas, 15,000 aquí, 20,000 allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención. Pero yo estaba entrenada para ver patrones, y esto era un patrón. Abrí una carpeta nueva en mi computadora. La titulé Revisión Fiscal 2024. Un nombre aburrido que nadie abriría por curiosidad. Empecé a copiar cada screenshot, cada comprobante, cada número. Evidence Breadcrumb número 1. Entonces recordé algo. Hace 6 meses, Roberto insistió en que yo dejara mi trabajo. «Ya trabajaste suficiente, amor», me dijo. «Disfruta tu jubilación. Relájate. Yo puedo mantener la casa». Yo tenía 60 años. Quería trabajar hasta los 65. Me encantaba mi trabajo. Me daba identidad, propósito, independencia financiera. Pero él insistió tanto. ¿No confías en mí para mantenerte?, me preguntó una noche, con esos ojos que antes me derretían. Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿todavía sientes que necesitas tu propio dinero? Me hizo sentir egoísta, desconfiada, mala esposa. Entonces renuncié. Renuncié a mi pensión completa. Renuncié a 5 años más de aportes que hubieran aumentado significativamente mi jubilación. Renuncié a mi independencia. Y ahora entendía por qué él quería que lo hiciera. Una mujer sin ingresos propios es más fácil de controlar. Una mujer sin trabajo reciente es más fácil de declarar incompetente. Una mujer aislada de sus colegas profesionales es más fácil de aislar completamente. Sentí náuseas, pero seguí buscando. Encontré los documentos que él me había hecho firmar hace 2 años. Los había fotografiado con mi celular en ese entonces, como hacía con todo documento importante. Un hábito profesional que nunca pude abandonar. Evidence Breadcrumb número 2. Amplié las imágenes. No eran actualizaciones de seguros. Era un préstamo de 900,000 pesos usando nuestra casa como garantía. Mi firma estaba ahí, al final del documento de 63 páginas que nunca leí porque confié en mi esposo. ¿Dónde estaban esos 900,000 pesos? Revisé las cuentas otra vez. No había ninguna entrada de 900,000 pesos en nuestras cuentas conjuntas. Nada. Lo que significaba que el dinero fue directo a alguna cuenta personal suya que yo desconocía. Eran las 10:15 de la mañana. Roberto llegaría en 45 minutos. Marqué a mi amiga Lucía. Lucía y yo estudiamos juntas. Ella se especializó en derecho familiar. Llevaba casos de divorcio complicados. Yo le había pasado docenas de casos a lo largo de los años, revisando finanzas de esposos fraudulentos. Nunca pensé que necesitaría sus servicios para mí misma. Patricia, qué alegría escucharte. Su voz era cálida. ¿Cómo estás? Lucía, necesito tu ayuda, y necesito que nadie sepa que hablamos. Su tono cambió inmediatamente. Dime. Le conté todo. La llamada de la madrugada. El poder notarial. Las transferencias. El préstamo oculto. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Patricia, esto es serio. Muy serio. Si él logra que firmes ese poder y luego consigue 2 médicos que certifiquen que estás demente, puede internarte y tú no podrás hacer nada. Legalmente, él tendría control total. ¿Puedo detenerlo? Sí. Pero necesitas moverte rápido. Hoy, ahora. Miré el reloj. 10:27. ¿Qué hago? Primero, no vayas a ese cartorio. Inventa cualquier excusa. Segundo, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano con todos los documentos que tengas.
Vamos a solicitar una medida cautelar para congelar todas las cuentas y propiedades. Tercero, necesitas un examen médico completo que certifique que estás en perfectas condiciones mentales. ¿Y si él se da cuenta de que sospecho? Entonces acelerará sus planes. Por eso tienes que ser muy cuidadosa las próximas 48 horas. 48 horas. 2 días fingiendo que no sabía nada. 2 días durmiendo al lado del hombre que planeaba destruirme. Una cosa más, dijo Lucía. Necesitas testigos, gente que pueda certificar que estás lúcida, funcional, capaz. ¿Tienes amigos cercanos? ¿Alguien que te vea regularmente? Pensé en mi vida de los últimos 6 meses. Después de renunciar, me había quedado en casa. Roberto siempre tenía una razón para que no saliera. Quédate, mi amor. Vamos a ver una película. No vayas al club, hace mucho calor. ¿Para qué visitas a tus amigas? Ellas solo chismean. Poco a poco, mis amigas dejaron de llamar. Poco a poco, mi mundo se hizo más pequeño. Hasta que fue solo él y yo. Y ahora entendía que eso también era parte del plan. Voy a conseguir testigos, le dije a Lucía. Bien, te veo mañana a las 9 de la mañana. Y Patricia, ten mucho cuidado. Colgó. Escuché el motor de la camioneta en la entrada. 10:43 de la mañana. Roberto había llegado temprano. Cerré la laptop. Guardé mi celular. Respiré hondo 3 veces y bajé las escaleras con una sonrisa en mi cara. ¿Lista, mi amor? Roberto estaba en la sala, con las llaves en la mano, sonriendo, como si fuera un día normal. Como si no estuviera a punto de llevarme a firmar mi propia sentencia. Roberto, lo siento mucho. Puse mi mejor cara de angustia. Me acaba de bajar el periodo. Los cólicos son terribles. ¿Podemos ir mañana? Yo había pasado por la menopausia hacía 4 años. Él lo sabía. Pero en ese momento vi algo en su cara. Un destello de irritación, de impaciencia. Amor, es solo 1 hora. Puedes aguantar, ¿no? Ya está todo coordinado con el notario. Insistiendo, presionando. De verdad no puedo, Roberto. Me duele muchísimo. Además, ¿qué es tan urgente? Es solo papeleo, ¿no? Su mandíbula se tensó. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Tienes razón. Su sonrisa regresó, pero era diferente. Más tensa. Mañana está bien. Voy a llamar para reprogramar. Sacó su celular. Marcó. Habló en voz baja. Colgó. Listo. Mañana a las 11. Me besó la mejilla. Su colonia cara me dio náuseas. Voy a trabajar entonces. Nos vemos en la noche. Lo vi irse, y solo entonces me permití temblar, porque acababa de ganar 24 horas, pero también acababa de mostrarle que no fui tan obediente como esperaba. Y eso, pensé mientras subía las escaleras hacia mi estudio, podría hacerlo más peligroso. Solo faltaban 13 días para que él entendiera exactamente con quién se había metido. Esa tarde, a las 3:12 exactamente, hice algo que no había hecho en años. Fui a visitar a mi hermana. Teresa vivía a 40 minutos de mi casa. Era profesora de secundaria jubilada. Nos habíamos distanciado en los últimos meses. No por algún conflicto, sino porque Roberto siempre tenía una excusa para que no la visitara. Tu hermana es tan negativa, decía. Siempre está criticándome. Ahora entendía por qué no quería que hablara con ella. Teresa siempre vio lo que yo no quise ver. Toqué el timbre de su casa. Una casa pequeña, pintada de amarillo, con un jardín lleno de rosas que ella misma cuidaba. La puerta se abrió y su cara se iluminó. ¡Patricia! Me abrazó fuerte. Olía a canela y café. ¿Cuánto tiempo? Pensé que te habías olvidado de mí. Casi lloré ahí mismo, pero me contuve. ¿Podemos hablar? Vio algo en mi cara. Su sonrisa desapareció. Entra. Ahora mismo pongo café. Le conté todo, cada detalle. Ella escuchó sin interrumpir, sus manos envolviendo su taza de café, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, respiró hondo. Patricia, yo traté de decírtelo. ¿Qué? Hace 1 año, en tu cumpleaños, ¿recuerdas? Mi cumpleaños número 60. Roberto había organizado una cena familiar, pequeña. Mauricio, Daniela, Teresa, algunos primos. Te llevé aparte esa noche, continuó Teresa.
Te dije que Roberto había estado actuando raro, que lo había visto 2 veces en un café con una mujer joven, que parecían muy cercanos. Un destello de memoria. Yo había desechado sus palabras. Teresa, estás viendo cosas que no existen. Roberto nunca me engañaría. Tú me dijiste que dejara de inventar drama, susurró Teresa. Y yo dejé de insistir. Pensé que tal vez estaba equivocada, que tal vez estaba siendo paranoica. ¿Cómo era ella? La mujer. Joven, 20 y tantos años tal vez. Cabello largo, oscuro. Se reía mucho con él. Roberto le tocaba la mano. Algo hizo clic en mi mente. Las transferencias, los retiros pequeños pero constantes. ¿Estaba Roberto manteniendo a alguien más? Necesito que me hagas un favor, le dije. Necesito que documentes todo esto. Escríbelo. Fecha, hora, lugar donde los viste. Lo más específico posible. Teresa asintió. Lo haré hoy mismo. Evidence Breadcrumb número 3. Y otra cosa. Mañana en la mañana, ¿puedes venir conmigo a una cita con una abogada? Necesito testigos de que estoy perfectamente cuerda. Por supuesto. ¿A qué hora? 9 de la mañana. Miré mi reloj. 4:37 de la tarde. Roberto llegaría a casa alrededor de las 7. ¿Te puedo pedir algo más?, pregunté. ¿Puedo quedarme aquí un rato? No quiero estar sola en este momento. Teresa tomó mi mano. Quédate todo lo que necesites. Pasé las siguientes 2 horas en su casa. Tomamos café. Hablamos de nuestros padres, muertos hace 10 años. Recordamos nuestra infancia en un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde la palabra de una persona valía más que cualquier contrato. Papá siempre decía, la confianza se construye en años y se destruye en segundos. Yo había tardado 35 años en construir mi confianza en Roberto, y él la había destruido con una llamada telefónica en la madrugada. A las 6:45 me despedí de Teresa y manejé de regreso a casa. Roberto ya estaba ahí, su camioneta en la entrada, las luces de la cocina encendidas. Respiré hondo. 3 veces y entré. ¿Dónde estabas? Su voz venía de la sala. No era amable. Fui a visitar a Teresa. Hacía mucho que no la veía. Silencio. Caminé hacia la sala. Roberto estaba sentado en su sillón favorito, un whisky en la mano. Me miraba con una expresión que no reconocí de inmediato. Y entonces lo supe. Estaba enojado. ¿Te sientes mejor del estómago?, preguntó. Su tono era casual, pero sus ojos eran duros. Tardé un segundo en recordar mi excusa de la mañana. Ah, sí, mucho mejor. Qué bueno. Tomó un trago de su whisky. Porque mañana sí necesito que vengas al cartorio, sin excusas. No era una petición, era una orden. Claro, dije con calma. ¿A qué hora? 11. Y Patricia... Se puso de pie. Caminó hacia mí, alto, imponente. No vuelvas a cancelarme. Esto es importante. Estaba a centímetros de mi cara. Podía oler el alcohol en su aliento. Podía ver las venitas rojas en sus ojos. Entiendo, susurré. Me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte. Bien, voy a ducharme. Lo vi subir las escaleras, y solo entonces noté que mi celular estaba sobre la mesa de la sala. Yo lo había dejado cargando en mi cuarto antes de salir. Roberto había estado revisando mi teléfono. ¿Qué había visto? ¿Mi llamada con Mauricio? ¿Mi llamada con Lucía? Mi teléfono tenía contraseña, pero Roberto conocía todas mis contraseñas. Se las había dado años atrás porque los esposos no deben tener secretos. Tomé el celular. Revisé el registro de llamadas. Llamada con Mauricio, 8 minutos, 23 segundos. Llamada con Lucía, 11 minutos, 42 segundos. Él sabía, no todo, pero sabía suficiente para estar sospechando, y eso lo hacía peligroso. Solo faltaban 13 días, pero esos 13 días de repente parecían una eternidad. Esa noche preparé la cena como siempre. Pollo a la plancha, arroz, ensalada. Roberto comió en silencio, mirando su celular. Yo comí sin probar nada. Todo me sabía a cartón. Voy a acostarme temprano, dije a las 9:15. Estoy cansada. Yo subo en un rato, respondió sin levantar la vista. Me metí en la cama.
Apagué la luz y esperé. A las 10:20 escuché sus pasos en las escaleras. La puerta del cuarto se abrió, se desvistió en la oscuridad, se metió en la cama. Patricia. ¿Sí? ¿Me estás ocultando algo? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso? Porque has estado actuando raro, desde ayer. Estoy bien, Roberto, solo cansada. Silencio largo, incómodo. Está bien, dijo finalmente. Buenas noches. Buenas noches. Cerré los ojos, pero no dormí. No esa noche, porque ahora sabía que él sabía. Y la pregunta era, ¿qué haría al respecto? A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. La mañana siguiente llegó gris, nubes bajas, amenaza de lluvia. Me vestí con cuidado, pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos, ropa de mujer que va a una cita de negocios, no de mujer que va a firmar su propia condena. ¿A dónde vas? Roberto estaba en la cocina, sirviendo café. Tengo cita con el ginecólogo, mentí. Control de rutina, vuelvo antes de las 11. Me miró fijo, evaluando, buscando grietas en mi fachada. No llegues tarde. No, lo haré. Salí de la casa a las 8:17 de la mañana y manejé directo a la oficina de Lucía. La oficina de Lucía estaba en el centro de la ciudad, piso 12 de un edificio corporativo. Teresa ya estaba esperándome en el lobby cuando llegué. Subimos juntas en un ascensor que olía a productos de limpieza y café recalentado. Lucía nos recibió con expresión seria. Su oficina era moderna, con paredes de vidrio y muebles minimalistas. Me hizo sentir profesional otra vez, competente. No la víctima temblorosa que había sido las últimas 36 horas. «Patricia, esta es Alejandra», dijo Lucía, señalando a otra mujer en la oficina. «Es psiquiatra forense. Va a hacerte una evaluación completa para certificar tu capacidad mental». Las siguientes 2 horas fueron intensas. Alejandra me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, orientación espacial y temporal. Me pidió que resolviera problemas matemáticos, que recordara listas de palabras, que dibujara figuras complejas. Pasé todo con resultados perfectos. «Patricia», dijo Alejandra mientras escribía su reporte, «tu función cognitiva está muy por encima del promedio para tu edad. No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro mental. De hecho, tus resultados son comparables con los de profesionales activos de 40 años. Evidence Breadcrumb número 4. Lucía sonrió. «Excelente. Esto es exactamente lo que necesitamos». Se volvió hacia Teresa. «¿Y tú, trajiste tu declaración?» Teresa sacó 3 páginas escritas a mano. Detallaba cada vez que había visto a Roberto con la mujer joven, fechas exactas, lugares específicos, descripciones detalladas. 17 de febrero del 2024. Café Paraíso, mesa junto a la ventana, 3:40 de la tarde, 30 de marzo del 2024. Restaurante La Terraza, reservación privada, 7:15 de la noche, 9 de junio del 2024. Estacionamiento del centro comercial Plaza Mayor, dentro de su camioneta, 5:30 de la tarde. «Teresa», dije mientras leía, «¿por qué no insististe más en contarme todo esto?» Ella bajó la mirada. «Porque tú me dejaste muy claro que no querías escucharlo y porque Roberto me llamó después de tu cumpleaños. Me dijo que dejara de inventar cosas, que si seguía causando problemas entre ustedes, iba a asegurarse de que te alejaras de mí por completo». Sentí rabia hirviendo en mi estómago. «¿Te amenazó?» «Sí, y yo tuve miedo de perderte». Entonces entendí cuán cuidadosamente Roberto había orquestado todo. No solo me estaba robando dinero, me estaba robando mi familia, mis relaciones, mi identidad. Lucía tomó la declaración de Teresa. «Esto es muy útil. Ahora, Patricia, necesito que me des acceso a todos tus registros bancarios. Voy a solicitar una orden judicial para congelar todas las cuentas y propiedades compartidas hasta que esto se resuelva». Le di toda la información.
números de cuenta, contraseñas, accesos. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si todo va bien, 48 horas. ¿Pero Patricia? Se inclinó hacia adelante. Tienes que ser muy cuidadosa hoy. Si Roberto sospecha algo, podría vaciar las cuentas antes de que logremos congelarlas. Podría esconder activos, podría volverse agresivo. Miré mi reloj. 10:37 de la mañana. En 23 minutos, Roberto esperaría que yo estuviera en casa, lista para ir al cartorio. ¿Qué le digo? Dile que te sentiste mal, que el doctor te mandó a hacer estudios urgentes. Inventa lo que sea, pero no vayas a ese cartorio. Asentí. Salimos de la oficina a las 10:42. Teresa me abrazó en el estacionamiento. Voy a estar pendiente de ti. Llámame si necesitas cualquier cosa. Cualquier cosa, Patricia. A cualquier hora. Gracias, hermanita. La vi alejarse en su pequeño auto compacto. Un Chevy 2016 con una abolladuras en el guardabarros. Ese auto tenía 12 años. Teresa vivía con su pensión de maestra. Modesta pero digna. Roberto conducía una camioneta de casi 2 millones de pesos. Yo manejaba un auto de 13 años con las llantas gastadas. ¿Cuándo dejé de cuestionar eso? Manejé a casa con la mente acelerada, planeando qué decirle a Roberto. Pero cuando llegué, a las 11:03 de la mañana, su camioneta no estaba. Respiré aliviada. Entré a la casa. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Y entonces lo vi. Sobre la mesa del comedor había una nota. Patricia, fui al cartorio solo. Hablamos cuando regrese. R. Mi sangre se congeló. Marqué a Lucía inmediatamente. Lucía, Roberto fue al cartorio sin mí. ¿Qué puede hacer? Sin tu firma, nada. Pero puede estar preparando documentos falsos. Patricia, necesito que busques algo. Cualquier documento que él haya guardado recientemente. Especialmente cualquier cosa con tu firma. Subí corriendo a nuestro cuarto. Busqué en su closet, en sus cajones, en su lado del baño. Nada. Entonces recordé algo. Su oficina en casa. Un pequeño cuarto que él siempre mantenía cerrado con llave. Mi espacio de trabajo, decía. Necesito privacidad para concentrarme. Yo nunca había cuestionado eso, hasta ahora. Fui a la cocina. Tomé un cuchillo delgado. Regresé a su oficina. E hice algo que nunca pensé que haría. Forcé la cerradura. La puerta se abrió con un clic suave. Y lo que encontré adentro me quitó el aliento. No era una oficina. Era un archivo completo de mi destrucción. Había carpetas sobre el escritorio, cada una etiquetada con fechas. Abrí la primera. Dentro había impresiones de conversaciones mías, mensajes de texto, correos electrónicos, pero estaban editados, alterados, frases sacadas de contexto que me hacían parecer confundida, olvidadiza, incompetente. Un mensaje donde yo decía, no recuerdo si pagué la luz este mes, se había convertido en, no recuerdo si pagué las cuentas. No sé qué día es hoy. Estoy muy confundida. Abrí otra carpeta. Documentos médicos, pero no eran míos. O sí lo eran, pero falsificados. Reportes de un neurólogo que yo nunca había visitado, diagnosticándome con demencia temprana. La firma del doctor parecía real, pero el membrete era de una clínica que cerró hace 3 años. Abrí una tercera carpeta y encontré lo que realmente estaba buscando: copias de documentos notariales, con mi firma. Pero yo nunca había firmado esos documentos. Uno era un poder notarial completo, otorgándole a Roberto control total sobre todas mis propiedades y cuentas. Otro era una escritura transfiriendo la casa completamente a su nombre. Un tercero era mi consentimiento para ser internada en una institución psiquiátrica privada, mi firma en cada uno, perfectamente falsificada. Tomé fotografías de todo, cada documento, cada página. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas. Pero seguí. Tenía que documentarlo todo. Evidence Breadcrumb, número 5, 6, 7, 8, 9. Escuché el motor de su camioneta en la entrada. Roberto había regresado. Cerré las carpetas exactamente como las había encontrado. Salí de la oficina. La puerta no se podía cerrar completamente ahora que había forzado la cerradura, pero la dejé casi cerrada,
esperando que él no notara la diferencia inmediatamente. Corrí a la cocina. Me serví un vaso de agua. Respiré. La puerta principal se abrió. «Patricia», su voz sonaba fría. «Estoy aquí». Entró a la cocina. Su cara estaba roja, sus ojos furiosos. «¿Por qué no fuiste?» «Te dejé una nota. Tuve una cita médica de emergencia». «¿Qué nota?» «Mierda. No había visto ninguna nota mía porque yo nunca dejé una nota». Yo la dejé en la mesa. «No había ninguna nota, Patricia». Caminó hacia mí. «Y llamé tu celular 6 veces. No contestaste». Había dejado mi celular en silencio durante la reunión con Lucía. «Lo siento, estaba en consulta y...» «¿En qué hospital?» «¿Qué? ¿En qué hospital estuviste?» Sus ojos me taladraban. «Porque llamé al hospital regional donde supuestamente tienes tu ginecólogo. No tenías ninguna cita hoy». Él había verificado. Por supuesto que había verificado. «Fui a una clínica privada. El doctor me refirió porque... ¡Basta!». Su voz era un susurro peligroso. «Deja de mentirme». Nos miramos fijamente. 2 jugadores de ajedrez, cada uno sabiendo que el otro sabía, pero ninguno queriendo hacer el primer movimiento. «No te estoy mintiendo», dije con calma. Mi voz no tembló, ni una vez. 42 años de reuniones con clientes hostiles me habían entrenado para esto. Tuve una cita médica. Punto. Ahora, si me disculpas, necesito descansar. Caminé hacia las escaleras. «Patricia». Me detuve. No me volteé. «Mañana vamos al cartorio, y esta vez no aceptaré excusas». «Como digas, Roberto». Subí las escaleras. Entré al cuarto. Cerré la puerta. Y solo entonces dejé que mis rodillas cedieran. Me senté en el piso, contra la puerta, y mandé todas las fotos a Lucía con un mensaje. Encontré pruebas. Documentos falsificados, firmas forjadas, todo. Su respuesta llegó en segundos. «Perfecto. Con esto podemos presentar cargos criminales. Estás haciendo todo bien, Patricia. Aguanta un poco más». Un poco más. Solo faltaban 12 días para que todo esto terminara. Pero mientras estaba ahí sentada, escuchando los pasos de Roberto abajo, moviéndose de un cuarto a otro, sabía que esos 12 días serían los más peligrosos de mi vida. Porque ahora él sabía que yo sabía. Y un hombre desesperado es un hombre peligroso. Esa noche no cenamos juntos. Roberto se encerró en su oficina. Yo me quedé en el cuarto, con la puerta cerrada, mandando toda la información a Lucía. Ella trabajó hasta tarde. A las 11:42 de la noche me escribió: «Documentación completa. Mañana a primera hora presento la solicitud de medida cautelar. Mientras tanto, bajo ninguna circunstancia firmes, nada». A las 2:17 de la madrugada, escuché a Roberto subir las escaleras. La puerta del cuarto se abrió. Fingí estar dormida. Sentí su mirada sobre mí, larga, evaluadora. Entonces se metió en la cama y en menos de 10 minutos estaba roncando. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo un hombre que planea destruir a su esposa puede dormir sin remordimientos? No dormí esa noche. No pude. La mañana siguiente, viernes 14 de septiembre, me levanté temprano. Roberto ya estaba despierto, en la cocina, tomando café. «Buenos días», dije con la voz más neutral posible. «Buenos días». No levantó la vista de su celular. «A las 11 nos vamos». «Roberto, necesitamos hablar». Ahora sí me miró. «¿Sobre qué?» «Sobre el dinero, sobre las transferencias que has estado haciendo, sobre el préstamo de 900,000 pesos que sacaste usando nuestra casa». Su cara no cambió, ni un músculo se movió, y eso fue lo más aterrador. «No sé de qué hablas». «Roberto, soy contadora forense. Pasé 42 años rastreando dinero oculto. ¿De verdad crees que no iba a revisar nuestras cuentas?» Dejó su taza de café sobre la mesa. Despacio, controlado. «Estás paranoica». ¿Paranoica? Hay 783,000 pesos que desaparecieron de nuestras cuentas en los últimos 2 años. Pequeñas transferencias, constantes, a una cuenta que no reconozco. Gastos de la empresa. Entonces, muéstrame los comprobantes». «No tengo que mostrarte nada, Patricia. Eres mi esposa, no mi auditora. Soy tu esposa, y esa es nuestra casa y nuestro dinero. Tengo derecho a saber».
Se puso de pie, alto, imponente. Lo que tienes es una imaginación demasiado activa. Y francamente, me preocupa. Tal vez tu hermana tiene razón. Tal vez necesitas ayuda profesional. No le eches la culpa a Teresa. Ella no tiene nada que ver con esto. Ah, ¿no? Porque curiosamente empezaste a actuar así justo después de visitarla. Siempre ha sido una mala influencia. Siempre ha tratado de meterse entre nosotros. Roberto, basta. Sé lo que estás haciendo. Sé lo de los documentos falsos. Sé lo del plan de internarme. Por primera vez, algo pasó por su cara. Un destello de sorpresa. Rápido, pero lo vi. Estás delirando. Entré a tu oficina. Vi las carpetas, las conversaciones editadas, los reportes médicos falsificados. Todo. Su mandíbula se tensó. Invadiste mi privacidad. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Que invadí tu privacidad? Estás tratando de robarme todo lo que tengo. Su celular vibró. Lo miró. Sus ojos se entrecerraron. Tengo que salir. Hablaremos después. Roberto, no voy a... He dicho que hablaremos después. Su voz era dura como piedra. Tomó sus llaves y salió, dejando la puerta abierta. Lo vi subir a su camioneta y alejarse. Y entonces, con manos temblorosas, marqué a Lucía. Patricia, buenos días. Estaba a punto de llamarte. Hay un problema. Mi estómago cayó. ¿Qué problema? Roberto presentó una solicitud de internamiento involuntario esta mañana a las 8:15. Tiene 2 certificaciones médicas que supuestamente confirman tu deterioro mental. Un juez lo va a revisar en las próximas 72 horas. El cuarto empezó a dar vueltas. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo. Pero tenemos nuestro propio reporte de Alejandra que prueba que estás perfectamente bien. Voy a presentarlo hoy mismo junto con las evidencias de fraude. Patricia, esto se va a resolver. Pero necesito que te salgas de esa casa. Ahora. ¿Qué? Si un juez aprueba esa orden, Roberto puede llamar a una ambulancia y llevarte a la fuerza a una institución psiquiátrica. Y una vez allá adentro, será muy difícil sacarte rápidamente. ¿A dónde voy? ¿Puedes quedarte con tu hermana? Sí, pero... Entonces, empaca una maleta y vete. Ya, no esperes. Yo me encargo del aspecto legal. Tú solo sal de ahí. Colgó. Me quedé inmóvil por 10 segundos, procesando, asimilando. Y entonces me moví. Saqué una maleta del closet. Empecé a empacar. Ropa, documentos importantes, mi laptop, mi joyería, las fotografías de mis hijos cuando eran pequeños. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Estaba cerrando la maleta cuando escuché el motor de la camioneta. Roberto había regresado. Apenas habían pasado 20 minutos. Escondí la maleta en el closet. Bajé las escaleras tratando de parecer normal. Roberto no estaba solo. Había un hombre con él. 50 y tantos años, traje gris, portafolio en mano. Patricia, él es el doctor Mendoza, dijo Roberto con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Va a hacerte una evaluación rápida. ¿Qué? No necesito ninguna evaluación. Es solo rutina, señora, dijo el doctor con voz amable. Demasiado amable. Su esposo está preocupado por su salud. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Todo está bien. No necesito una evaluación. Patricia, no seas difícil, dijo Roberto. Su tono era suave, pero sus ojos eran duros. Es solo media hora. He dicho que no. El doctor intercambió una mirada con Roberto. Señora, entiendo que esto puede ser incómodo, pero su esposo tiene razón en estar preocupado. He revisado su historial, y hay algunas inconsistencias que... ¿Qué historial? Yo nunca he sido su paciente. Bueno, tengo aquí reportes de su médico anterior que indican. Muéstreme esos reportes. Abrió su portafolio. Sacó papeles. Eran los mismos documentos falsos que había visto en la oficina de Roberto. Estos documentos son falsos, dije con calma. Patricia, por favor. Roberto puso su mano en mi hombro. Fuerte, demasiado fuerte. Solo déjalo hacer su trabajo. Aparté su mano. No, no voy a permitir esto.
Quiero que se vaya de mi casa. Es nuestra casa, dijo Roberto. Su voz había perdido toda calidez. Y yo lo invité. Si alguien tiene que irse, eres tú. Nos miramos fijamente. 35 años de matrimonio. 12.825 días compartiendo el mismo espacio. Y en ese momento, mirándolo a los ojos, supe que el hombre frente a mí no era el hombre con quien me casé. O tal vez siempre había sido este hombre, y yo simplemente no quise verlo. Está bien, dije con voz calma, peligrosamente calma. Me voy. ¿Qué? Roberto parpadeó sorprendido. Dije que me voy. Esta casa, este matrimonio, esta vida, puedes quedártelo todo. Subí las escaleras. Saqué la maleta del closet. La bajé mientras Roberto y el doctor me miraban desde la sala. Patricia, no seas dramática, dijo Roberto. No tienes a dónde ir. Me detuve en la puerta. Me volteé, lo miré directamente a los ojos. Roberto, pasé 42 años trabajando. 42 años siendo autosuficiente. 35 años manteniéndote cuando tu empresa casi quebró. Cuando no podías pagar la nómina, ¿quién prestó el dinero? Cuando perdiste ese contrato grande en el 2016, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo, siempre fui yo. Su cara se puso roja. Y ahora piensas que no tengo a dónde ir porque durante 6 meses me convenciste de que te necesitaba. Pero aquí está la verdad. Yo nunca te necesité, Roberto. Tú me necesitabas a mí. Y ahora que ya no tienes acceso a mi dinero, a mi nombre, a mi reputación, vas a aprender exactamente cuánto valía yo. Salí de la casa, puse la maleta en mi auto y manejé. No lloré, no todavía, porque llorar significaba que me importaba. Y ya no me importaba. Solo faltaban 11 días para que Roberto entendiera que la mujer que intentó destruir no era una víctima. Era una auditora forense con 42 años de experiencia rastreando hombres exactamente como él. Y yo nunca perdía un caso. Nunca. Llegué a casa de Teresa a las 11:53 de la mañana. Toqué el timbre. Ella abrió la puerta y al verme con la maleta, simplemente abrió los brazos. Ahí fue cuando lloré. Lloré por 35 años desperdiciados. Lloré por la mujer ingenua que confió sin cuestionar. Lloré por el futuro que había imaginado, envejeciendo junto a un hombre que me amaba. Pero sobre todo, lloré por la última parte de mí que todavía quería creer que había un error, que Roberto tenía una explicación, que todo esto era un malentendido terrible. Esa parte de mí murió mientras lloraba en los brazos de mi hermana. Y cuando me sequé las lágrimas, lo que quedó era otra persona, alguien más fría, más calculadora, más peligrosa. Cuéntame todo, dijo Teresa mientras preparaba té de manzanilla. Le conté sobre el doctor falso, sobre la solicitud de internamiento, sobre mi salida de la casa. Hiciste bien, dijo ella con firmeza. Ahora estás a salvo, y desde aquí podemos contraatacar. Contraatacar. Esa palabra resonó en mí. Llamé a Lucía, le expliqué lo que había pasado. Perfecto. El hecho de que intentó traer a un doctor falso a tu casa fortalece nuestro caso. Patricia, voy a ser directa contigo. Vamos a destruirlo legalmente. Falsificación de documentos, fraude financiero, intento de internamiento involuntario fraudulento. Esto es suficiente para cargos criminales serios. ¿Cuánto tiempo tomará? La audiencia de medida cautelar es el lunes. Eso es en 3 días. El juez revisará toda la evidencia. Si ganamos, y vamos a ganar, todas las cuentas se congelan y Roberto no podrá tocar nada. Después viene el proceso penal, que puede tomar meses, pero el lunes es clave. 3 días, 72 horas. ¿Qué hago mientras tanto? No contestes sus llamadas. No respondas sus mensajes. Déjalo en la oscuridad. Los hombres como Roberto se ponen nerviosos cuando pierden control, y cuando se ponen nerviosos cometen errores. Colgué y miré mi celular. Tenía 14 llamadas perdidas de Roberto y un mensaje de mi hijo Mauricio. Mamá, papá dice que te fuiste de la casa. ¿Estás bien? Llámame. Marqué a Mauricio. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz sonaba preocupada. Le conté todo, cada detalle, las transferencias ocultas, los documentos falsos,
El plan de internarme. Silencio largo cuando terminé. Mauricio, ¿sigues ahí? Mamá. Su voz se quebró. Yo le ayudé. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Hace 3 meses, papá me pidió que firmara una carta. Dijo que era para tu protección, que tu salud mental estaba deteriorándose y que necesitaban documentación familiar para acceder a mejores tratamientos. Yo la firmé, mamá, sin leer, sin cuestionar. Sentí náuseas. ¿Qué decía la carta? No lo sé. Papá no me dejó quedarme con una copia. Dijo que era confidencial. Pero yo firmé, mamá. Y si él usó esa carta para hacerte daño, es mi culpa. No es tu culpa, hijo. Él te manipuló. Como me manipuló a mí. Como manipuló a todos. ¿Qué puedo hacer? Necesito que escribas una declaración, explicando que tu papá te engañó para firmar esa carta, que nunca creíste que yo tuviera problemas mentales. ¿Puedes hacer eso? Sí, lo haré ahora mismo. Y Mauricio, necesito preguntarte algo. En los últimos meses, ¿notaste algo diferente en tu papá? ¿Algún cambio? Pausa larga. Ahora que lo dices, sí, empezó a gastar mucho dinero, ropa cara, restaurantes caros, y hace 2 meses lo vi en el centro comercial con una mujer. Mi estómago se retorció. ¿Cómo era ella? Joven, tal vez 25 años, cabello largo. Él le compró una bolsa de Louis Vuitton. Vi la transacción, 48,000 pesos. 48,000 pesos en una bolsa, mientras yo manejaba un auto con llantas gastadas. Mientras me pedía que no gastara en cosas innecesarias como ropa nueva o salidas con amigas. Mientras me decía que el dinero estaba ajustado. ¿Algo más? Pregunté con voz controlada. Después del centro comercial, lo seguí. La voz de Mauricio sonaba avergonzada. Sé que no debí, pero algo se sintió mal. Fueron a un edificio de apartamentos, nuevos, caros. Entraron juntos. ¿Qué edificio? Torres del Parque. Los apartamentos más baratos ahí cuestan 2,200,000 pesos. Villain Escalation. Estagio 6. Roberto no solo me estaba robando, estaba gastando mi dinero en otra mujer. Mientras planeaba internarme como demente, estaba comprándole bolsas de lujo a su amante. Mientras yo sacrifiqué años de mi vida, él estaba construyendo otra vida con alguien más. Mauricio, necesito que documentes todo eso. Fecha exacta, hora, ubicación, descripción de la mujer. Lo haré, mamá. Y mamá, lo siento tanto. Debí haber visto las señales. Los dos debimos verlas, hijo. Pero ahora las vemos, y eso es lo que importa. Colgué. Teresa había escuchado toda la conversación. Su cara estaba pálida. Patricia, una mujer. Todo este tiempo, una mujer. Asentí. No podía hablar, porque la traición no era solo el dinero, no era solo el intento de internarme. Era que mientras yo confiaba, mientras yo amaba, mientras yo construía una vida con él, Roberto estaba construyendo otra vida sin mí, y gastando nuestro dinero para hacerlo. Mi celular sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Señora Patricia? Una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Camila. Yo necesito hablar con usted. Es sobre Roberto. El mundo se detuvo. ¿Eres la mujer que está con mi esposo? Silencio. Luego con voz apenas audible. Sí. ¿Cómo conseguiste mi número? Revisé su celular cuando estaba dormido. Señora Patricia, yo no sabía. Él me dijo que estaban divorciados, que usted lo había dejado hace 2 años, que él vivía solo. Yo nunca... Si hubiera sabido que todavía estaban casados, nunca... Su voz se quebró en llanto. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, pregunté. 14 meses. 14 meses. Más de 1 año. ¿Él te mantiene? Yo... Sí. Rentó un apartamento para mí. Me da dinero cada mes. 35,000 pesos. Me compra ropa, me lleva a restaurantes. Yo pensé que me amaba. ¿Por qué me estás llamando, Camila? Porque esta mañana escuché una conversación que él tuvo por teléfono. Él hablaba de usted. Decía que pronto tendría todo el dinero libre, que usted estaría fuera del panorama, que podríamos casarnos y vivir en su casa.
La casa que yo ayudé a pagar durante 35 años. Sonó feliz, continuó Camila. Tan feliz de que usted estaría encerrada. Y yo pensé en mi mamá. Ella tiene 60 años, como usted. Y si alguien le hiciera eso a mi mamá, yo querría que alguien me avisara. Entonces, ¿estás dispuesta a testificar? ¿Qué? Camila, escúchame. Roberto me está intentando robar todo. Falsificó documentos para internarme como demente y quedarse con todo nuestro dinero. Si tú testificas sobre la relación, sobre el dinero que te ha dado, sobre el apartamento, es evidencia crucial. Yo, no sé. Él me dijo que me ama, que vamos a tener una vida juntos. ¿De verdad crees eso? ¿Crees que un hombre que traiciona a su esposa de 35 años no te va a traicionar a ti? Silencio. Piénsalo, dije. Y si decides ayudar, llama a esta abogada. Le di el número de Lucía. Ella te explicará todo. Colgué. Teresa me miraba con ojos enormes. Esa fue su amante, sí. ¿Y va a testificar? No lo sé, pero planté la semilla. Saqué mi laptop. Abrí la carpeta con todas las evidencias que había recopilado. Era hora de organizarlo todo. Creé un documento. Lo titulé Roberto Fernández, fraude financiero y violencia psicológica. Documentación completa. Empecé a escribir. Sección 1. Transferencias no autorizadas. 783,000 pesos en 24 meses. Sección 2. Préstamo fraudulento. 900,000 pesos usando la casa como garantía sin mi conocimiento real. Sección 3. Documentos falsificados. Reportes médicos falsos. Conversaciones editadas. Sección 4. Relación extramarital. Gastos en mantenimiento de amante. Apartamento, mensualidades, regalos caros. Sección 5. Intento de internamiento fraudulento. Doctor falso. Certificaciones médicas falsas. Le di evidencias. Le di testigos. Le di números exactos. Le di fechas precisas. Le di todo lo que un juez necesitaría para ver la verdad completa. Trabajé durante 6 horas sin parar. Teresa me traía café y sándwiches que apenas probaba. A las 7:34 de la noche terminé. 53 páginas. 248 piezas de evidencia. 7 testigos. Todo documentado. Todo verificable. Todo irrefutable. Lo mandé a Lucía con un mensaje. Aquí está todo. Absolutamente todo. Su respuesta llegó 10 minutos después. Patricia, esto es trabajo de nivel profesional. Con esta documentación, no solo vamos a ganar la medida cautelar, vamos a hundirlo, completamente. Solo faltaban 2 días para la audiencia del lunes. 48 horas. Mañana sería sábado, el último fin de semana antes de que Roberto perdiera todo. ¿Sabría él lo que venía? ¿Entendería que la mujer que subestimó pasó 42 años de su vida aprendiendo exactamente cómo destruir hombres como él? Mi celular vibró. Mensaje de Roberto. Patricia, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Podemos arreglarlo, por favor. 35 años no pueden terminar así. Leí el mensaje 3 veces. Y entonces escribí mi respuesta. Tienes razón. 35 años no deberían terminar así. Deberían haber terminado con dignidad, con respeto mutuo, con amor. Tú elegiste que terminaran con traición, fraude y crueldad. Ahora vive con tu elección. Nos vemos en la corte. Envié el mensaje. Y bloqueé su número. Teresa puso su mano sobre la mía. ¿Estás bien? Sí, dije. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Porque ya no era la víctima. Era la auditora. Y el caso estaba cerrado. Solo faltaba que el juez firmara la sentencia. El sábado amaneció con lluvia. Una lluvia fría que golpeaba las ventanas de la casa de Teresa como dedos impacientes. Me desperté a las 6:04 de la mañana, después de apenas 3 horas de sueño. Pero mi mente estaba clara, más clara de lo que había estado en años. A las 8:16 mi celular sonó. Número desconocido otra vez. ¿Hola? Señora Patricia, soy Camila. Su voz sonaba firme ahora. Voy a testificar. Cerré los ojos, aliviada.
¿Qué te hizo cambiar de opinión? Anoche Roberto vino al apartamento. Estaba furioso, gritando. Rompió un plato. Me agarró del brazo, fuerte, y me dijo que si yo hablaba con alguien sobre nuestra relación, me iba a arrepentir. Que él tenía contactos, que podía hacerme la vida imposible. ¿Te lastimó? Me dejó un moretón, y por primera vez lo vi de verdad, no al hombre amable que me compraba regalos, sino al hombre que es capaz de amenazar, de lastimar. Y pensé, si me hace esto a mí después de 14 meses, ¿qué le ha hecho a usted después de 35 años? Camila, eres muy valiente. No, señora, solo estoy cansada de ser estúpida. Respiró hondo. Ya llamé a su abogada. Voy a su oficina el lunes en la mañana antes de la audiencia. Voy a contarle todo. Gracias. No me agradezca. Esto también es por mí. Porque si no lo detengo ahora, soy la siguiente. Colgó. Teresa había escuchado toda la conversación desde la puerta de la cocina. Esa chica tiene más valor del que pensé. Sí, dije. Lo tiene. El resto del sábado pasó lento. Lucía me llamó 3 veces para revisar detalles de la audiencia. Mauricio mandó su declaración escrita a mano, 3 páginas explicando cómo Roberto lo manipuló. Daniela, mi hija, finalmente regresó mi llamada después de estar una semana fuera del país por trabajo. «Mamá, ¿qué está pasando? Mauricio me contó algo sobre papá y no puedo creerlo». Le expliqué todo otra vez. Escuché su respiración acelerarse mientras hablaba. «Ese hijo de puta», dijo finalmente. Daniela nunca maldecía. «Perdón, mamá, pero ese hijo de puta». «Lo sé, hija. Voy a testificar también. Voy a contar todo lo que vi. Las veces que te hizo sentir mal por gastar dinero. Las veces que te convenció de que tus amigas no te querían. Las veces que te hizo dudar de tu propia mente. ¿Viste todo eso?» «Mamá, todos lo vimos. Mauricio y yo hablamos de eso muchas veces. Pero pensábamos que era normal, que así eran los matrimonios viejos, que tal vez nosotros no entendíamos porque éramos jóvenes». Su voz se quebró. «Debimos decir algo. No es tu culpa, mi amor. Yo tampoco lo vi, y yo era la experta». El domingo fue peor que el sábado. Las horas se arrastraban. Revisé la documentación 100 veces. Lucía me llamó para hacer un ensayo de cómo sería la audiencia. «El juez va a hacerte preguntas básicas. Fecha de nacimiento, profesión, dirección actual, luego va a revisar las evidencias, tanto las nuestras como las de Roberto. Va a escuchar a los testigos y después va a tomar una decisión». «¿Cuánto tarda?» «Puede ser 1 hora, pueden ser 4 horas, depende». «¿Y si perdemos?» «No vamos a perder, Patricia, pero si por alguna razón el juez no falla a nuestro favor inmediatamente, podemos apelar. Tenemos las evidencias. La verdad está de nuestro lado. La verdad». Qué concepto tan frágil cuando estás sentada en una casa que no es la tuya, esperando que un extraño decida si el hombre con quien compartiste 35 años tiene derecho a destruirte. El domingo en la noche no pude cenar. Teresa hizo sopa de pollo, mi favorita, pero cada bocado se sentía como arena en mi boca. A las 9:22 de la noche, Roberto mandó un último mensaje antes de que lo bloqueara completamente. «Mañana vas a arrepentirte de todo esto». No respondí, pero tampoco dormí. El lunes amaneció despejado, sin lluvia, sin nubes, como si el universo quisiera que todo se viera con claridad absoluta. Lucía pasó por nosotras a las 7:30 de la mañana. Teresa insistió en acompañarnos. Mauricio y Daniela nos encontrarían en el juzgado. La audiencia era a las 9 en punto. El juzgado familiar estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con pasillos que olían a papel viejo y café. Nuestros pasos resonaban contra el piso de mármol mientras caminábamos hacia la sala 3. Y entonces lo vi. Roberto. Estaba sentado en una banca afuera de la sala, vestido con su mejor traje, azul marino, corbata plateada, zapatos recién lustrados. Se veía profesional, confiable, como el arquitecto exitoso que era. Junto a él estaba su abogado, un hombre mayor, con pelo gris y expresión severa. Roberto levantó la vista cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron.
Y por primera vez en 35 años, no reconocí nada en su mirada. No amor, no arrepentimiento, no siquiera odio, solo cálculo frío. No le hables, susurró Lucía. No le des nada que pueda usar en tu contra. Pasamos junto a él sin decir palabra. Sentí su mirada clavada en mi espalda. A las 8:52, Camila llegó. Lucía la llevó aparte para hablar. Roberto las vio y su cara se puso roja. Dijo algo a su abogado, quien inmediatamente se acercó a ellas. Señorita, mi cliente dice que usted está aquí bajo coacción, que su cliente es un mentiroso, dijo Camila con voz clara, y tengo los moretones para probarlo. El abogado se quedó callado. A las 9 en punto exacto nos llamaron a entrar. La sala era pequeña, paredes color beige, una mesa larga, el juez sentado al frente, un hombre de unos 55 años, con lentes y expresión seria. Buenos días, dijo. Estamos aquí por la solicitud de medida cautelar presentada por la señora Patricia Méndez contra el señor Roberto Fernández. ¿Ambas partes están presentes? Sí, su señoría, dijimos Lucía y el abogado de Roberto al mismo tiempo. Bien. Señora Patricia, por favor póngase de pie. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. ¿Es usted Patricia Méndez, 61 años, contadora forense jubilada? Sí, su señoría. ¿Está usted aquí por voluntad propia? Sí, su señoría. ¿Entiende usted los procedimientos que se llevarán a cabo hoy? Sí, su señoría. Muy bien. Puede sentarse. El juez abrió una carpeta gruesa. He revisado las evidencias presentadas por ambas partes, y debo decir que este es uno de los casos más complejos que he visto en mis 22 años en este juzgado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Señor Roberto Fernández, usted presentó una solicitud de internamiento involuntario para su esposa, alegando deterioro mental severo. Sin embargo, la señora Patricia presentó un reporte psiquiátrico forense reciente que indica función cognitiva completamente normal. ¿Puede explicar esta discrepancia? El abogado de Roberto se puso de pie. Su señoría, los reportes que nosotros presentamos son de observaciones a largo plazo. El comportamiento errático de la señora Patricia ha sido evidente para la familia durante meses. Mi cliente simplemente está preocupado por el bienestar de... ¿Puede su cliente explicar?, interrumpió Lucía, también poniéndose de pie. ¿Por qué los reportes médicos que presentó tienen el membrete de una clínica que cerró hace 3 años? ¿O por qué la firma del doctor no coincide con la firma registrada de ese médico en el colegio profesional? El juez levantó las cejas. ¿Señor Fernández? Roberto se puso de pie. Su señoría, yo recibí esos reportes de buena fe. Si hay algún error administrativo... No es un error administrativo, dijo Lucía firmemente. Es falsificación de documentos. Y tenemos evidencia de que el señor Fernández personalmente creó esos documentos usando software de edición. Su laptop fue revisada por un perito informático. Los archivos están ahí, con fecha y hora de creación. Mentira. No habíamos revisado su laptop, pero Roberto no lo sabía, y su cara lo delató. Palideció. Sus ojos se agrandaron. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. ¿Eso es cierto, señor Fernández?, preguntó el juez. No. Eso es... Su señoría, continuó Lucía. También tenemos evidencia de transferencias bancarias no autorizadas. 783,000 pesos transferidos de cuentas conjuntas a una cuenta personal del señor Fernández durante los últimos 2 años. Un préstamo de 900,000 pesos usando la casa como garantía, dinero que nunca entró a las cuentas compartidas. Y tenemos a una testigo que puede confirmar que el señor Fernández ha estado usando ese dinero para mantener una relación extramarital. El juez se quitó los lentes, los limpió despacio, los volvió a poner. Esto es muy serio, dijo. El abogado de Roberto intentó recuperarse. Su señoría, las finanzas maritales son complejas. Mi cliente tiene derecho a... ¿Su cliente tiene derecho a falsificar documentos médicos? El juez lo miró fijamente. ¿Tiene derecho a intentar internar a su esposa mentalmente sana para robarle sus propiedades? Silencio. Voy a suspender esta audiencia por 30 minutos, dijo el juez.
Señor Fernández, le sugiero que use ese tiempo para reconsiderar su posición, porque lo que estoy viendo aquí no es solo un caso civil. Estoy viendo evidencia de actividad criminal. Se puso de pie y salió de la sala. Roberto se volteó hacia mí. Su cara estaba roja, las venas de su cuello hinchadas. «Perra», susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Perra malagradecida. Te di todo, todo, y así me pagas». Lo miré directamente a los ojos y sonreí. «No, Roberto, yo te di todo, y tú decidiste que no era suficiente. Ahora vive con esa decisión». Los 30 minutos se sintieron como 30 horas. Esperamos en el pasillo. Roberto y su abogado hablaban en voz baja, agitados. Pude ver cómo Roberto gesticulaba, negando con la cabeza, sus manos moviéndose erráticamente. Teresa me sostuvo la mano. Mauricio y Daniela llegaron, sus caras pálidas cuando vieron a su padre al otro lado del pasillo. «Mamá», susurró Daniela, «¿de verdad está pasando esto?» «Sí, mi amor, de verdad está pasando». A las 10:17 de la mañana, el alguacil nos llamó de regreso a la sala. El juez ya estaba sentado. Su expresión era aún más seria que antes. Después de revisar toda la documentación y consultar con el Ministerio Público, he tomado varias decisiones. Primera, la solicitud de internamiento involuntario del señor Roberto Fernández queda negada permanentemente. No hay evidencia médica legítima que la justifique. Respiré. Por primera vez en días, respiré completamente. Segunda, ordeno el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias, propiedades y activos del señor Roberto Fernández y la señora Patricia Méndez hasta que se complete una auditoría forense completa de las finanzas maritales. Roberto se puso de pie. «Su señoría, eso es excesivo. Tengo una empresa que mantener, empleados que...» Tercera, continuó el juez sin inmutarse. «Estoy remitiendo este caso al Ministerio Público para investigación criminal por posible falsificación de documentos, fraude financiero y violencia psicológica. Señor Fernández, le sugiero que consiga un abogado criminalista, porque lo va a necesitar». El color desapareció de la cara de Roberto. Cuarta, concedo custodia temporal de la vivienda conyugal a la señora Patricia Méndez. El señor Fernández tiene 48 horas para desalojar la propiedad y retirar sus pertenencias personales bajo supervisión. ¿Qué? Roberto casi gritó. ¡Esa es mi casa! Esa casa, dijo el juez con voz de hielo, tiene el nombre de su esposa en la escritura, una esposa a la que usted intentó declarar demente y encerrar. No, señor, usted es quien se va. El abogado de Roberto intentó hablar, pero el juez levantó la mano. Y finalmente voy a escuchar el testimonio de la señorita Camila Ruiz antes de cerrar esta audiencia. Señorita, por favor pase al frente. Camila se puso de pie. Estaba pálida, pero caminó con la cabeza en alto. Roberto la miró con ojos que podrían matar. Señorita Ruiz, dijo el juez, ¿puede confirmar su relación con el señor Roberto Fernández? Sí, su señoría. He tenido una relación romántica con él durante 14 meses. Escuché a Daniela jadear detrás de mí. ¿Y sabía usted que el señor Fernández estaba casado? No, su señoría. Él me dijo que estaba divorciado, que vivía solo. Mentira que descubrí hace 3 días. ¿El señor Fernández le proporcionaba apoyo económico? Sí, su señoría. Rentó un apartamento a mi nombre en Torres del Parque. Me daba 35,000 pesos mensuales. Me compraba ropa, joyas, me llevaba a restaurantes caros. ¿Tiene alguna estimación de cuánto dinero el señor Fernández gastó en usted durante estos 14 meses? Camila sacó un papel. Sus manos temblaban. Hice una lista anoche. Renta del apartamento, 38,000 pesos mensuales por 14 meses, 532,000 pesos. Mensualidad, 35,000 por 14 meses, 490,000 pesos. Regalos que pude calcular basándome en recibos que encontré, 280,000 pesos. Total aproximado, 1,302,000 pesos. El silencio en la sala era absoluto. Y una cosa más, su señoría, continuó Camila. Su voz se hizo más firme.
El sábado en la noche, cuando supo que yo había contactado a la señora Patricia, vino a mi apartamento. Me amenazó. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Me dijo que si testificaba, me arrepentiría. Se subió la manga de su blusa. Los moretones eran oscuros, violetas y amarillos, claros, innegables, en forma de dedos. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Hay alguien más que presenció esta agresión? Mi vecina escuchó los gritos. Está dispuesta a testificar. El juez anotó algo. Agrego posible violencia doméstica a la lista de cargos a investigar. Roberto explotó. Ella está mintiendo. Esta perra mentirosa está inventando todo para vengarse de mí porque terminé nuestra relación. ¡Orden! El juez golpeó su mazo. Señor Fernández, un arrebato más y lo sacaré de mi sala esposado. El abogado de Roberto lo jaló de vuelta a su silla. Señorita Ruiz, ¿tiene algo más que agregar? Sí, su señoría. Camila me miró. Quiero pedirle disculpas a la señora Patricia. Yo no sabía, y cuando supe, debí haber actuado antes. Lo siento mucho. Asentí. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Puede retirarse. Gracias por su valentía. El juez cerró la carpeta frente a él. Este caso es claro. Tenemos falsificación de documentos, fraude financiero, intento de despojo de propiedad mediante engaño, violencia psicológica y ahora posible violencia física. Miró a Roberto directo a los ojos. Señor Fernández, usted no solo traicionó a su esposa, traicionó 35 años de confianza. Intentó robarle su autonomía, su dinero, su hogar y su libertad. Y lo que es peor, lo hizo con premeditación. Esto no fue un error, fue un plan calculado. Roberto estaba temblando. De rabia o de miedo, no podía saberlo. La medida cautelar queda aprobada en su totalidad. Y señor Fernández, le advierto, no se acerque a su esposa, no la contacte, no intente manipular las evidencias, porque lo estaré observando muy de cerca. ¿Quedó claro? Sí, su señoría, susurró el abogado de Roberto. Bien. Esta audiencia queda cerrada. El expediente pasa al Ministerio Público. Nos vemos en la próxima comparecencia en 30 días. El mazo bajó. Todo terminó. Me quedé sentada, inmóvil, mientras la realidad se asentaba. Había ganado. No solo la audiencia. Había ganado mi vida de vuelta. Lucía me abrazó. Lo lograste, Patricia. Teresa lloraba. Mauricio y Daniela me rodearon. Y al otro lado de la sala, Roberto permanecía sentado, mirando al vacío. Su abogado le hablaba, pero él no respondía. Por primera vez en 35 años, Roberto no tenía el control, y no sabía qué hacer. Salimos del juzgado a las 11:42 de la mañana. El sol brillaba. Hacía calor. El aire olía a escape de autos y comida de los vendedores ambulantes. Nunca nada me había parecido tan hermoso. «Mamá», dijo Mauricio, «¿qué sigue ahora?» «Ahora volvemos a casa, a mi casa». Habían pasado exactamente 14 días desde aquella madrugada cuando escuché a Roberto planeando mi destrucción. 14 días. Como prometí en esos primeros 15 segundos. Camila se acercó a nosotros en el estacionamiento. «Señora Patricia, yo no sé qué decir». «Gracias», le dije, «por hacer lo correcto. Sé que no fue fácil». «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó ella. «Con el apartamento, quiero decir. Es su dinero. Técnicamente es su propiedad». Pensé por un momento. «Quédatelo», dije finalmente. «Quédate los próximos 6 meses. Encuentra un trabajo. Hazte independiente. Y después devuélveme las llaves». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué hace eso por mí? Porque hace 14 meses eras una chica de 23 años que creyó en las mentiras de un hombre mayor. Yo fui una mujer de 60 años que creyó en esas mismas mentiras durante 35 años. La diferencia es que tú tienes tiempo de aprender, de ser mejor, de no volver a caer en esto». Ella asintió llorando. «No lo voy a decepcionar. No me decepciones a ti misma. Eso es lo único que importa». Se fue. Y nosotros también. Manejamos de regreso a casa de Teresa primero para recoger mis cosas, y luego, a las 2:15 de la tarde, llegamos a mi casa.
nuestra casa. No, mi casa ahora. La camioneta de Roberto estaba en la entrada. Las luces estaban encendidas. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Teresa. No, esto lo tengo que hacer sola. Entré por la puerta principal. Roberto estaba en la sala, sentado en su sillón favorito, sin whisky esta vez, solo él y el silencio. 48 horas, dije. Eso fue lo que dijo el juez. Patricia. Su voz sonaba rota. Por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. ¿Cambiar? Dejé escapar una risa amarga. Roberto, falsificaste documentos para encerrarme. Me robaste casi 2 millones de pesos. Mantuviste una amante durante más de 1 año. ¿Qué parte de eso es un error que se puede arreglar? Estaba asustado. La empresa está pasando por problemas. Necesitaba dinero y... Entonces me hubieras hablado, como hacen los esposos, como hacen las parejas que se respetan. Tú no lo habrías entendido. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas. Tienes razón, dije con calma. No hubiera entendido. Porque yo creía en ti. Confiaba en ti ciegamente, y tú usaste esa confianza como un arma contra mí. Se puso de pie. Caminó hacia mí. Por favor, Patricia, 35 años, no pueden terminar así. Tú elegiste cómo terminaron, el día que decidiste que yo era un obstáculo en vez de tu compañera. El día que falsificaste el primer documento. El día que transferiste el primer peso a esa cuenta oculta. Tú elegiste, Roberto, y ahora vive con tu elección. Te amo. Esas 2 palabras. Las mismas palabras que me dijo en nuestra boda hace 35 años. Las mismas palabras que me susurraba cada noche antes de dormir. Las mismas palabras que ahora sonaban completamente vacías. No, Roberto, no me amas. Amas lo que yo representaba. Seguridad, estabilidad, dinero. Pero a mí, a la persona que soy, nunca me amaste. Porque si me amaras, no habrías hecho esto. Caminé hacia las escaleras. 48 horas, y quiero cada centavo de regreso, cada uno. Subí a nuestro cuarto, ex cuarto. Empecé a empacar sus cosas, ropa en cajas, zapatos en bolsas, todo lo suyo. Él subió detrás de mí. Me observaba desde la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije mientras doblaba su ropa. Que si hubieras sido honesto desde el principio, probablemente te habría ayudado. Si me hubieras dicho que la empresa tenía problemas, habríamos encontrado una solución juntos. Pero me subestimaste, pensaste que era demasiado vieja, demasiado confiada, demasiado estúpida para darme cuenta. Nunca pensé que eras estúpida. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Que era débil? ¿Controlable? ¿Desechable? No respondió. Y esa fue mi respuesta. Terminé de empacar. 6 cajas, 3 bolsas grandes, 35 años reducidos a 9 contenedores. Tu hermano vive a 3 horas de aquí, dije. Puedes quedarte con él, o buscar un hotel, no me importa. Pero en 48 horas quiero que todo esto esté fuera de mi casa. Patricia. Se acabó, Roberto, se acabó. Lo dejé ahí, parado entre las cajas, mirando los pedazos de una vida que él mismo destruyó. Y cuando cerré la puerta del cuarto detrás de mí, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Esa noche, Teresa, Mauricio, Daniela y yo cenamos en la cocina. Pizza que ordenamos. Nada elegante, pero fue la mejor comida que había probado en mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá?, preguntó Daniela. Honestamente, no lo sé, pero por primera vez en 35 años puedo decidir, sin pedir permiso, sin justificarme, solo yo y mis decisiones. Eres tan fuerte, dijo Teresa. No me sentía fuerte, pero creo que a veces la fuerza no es no tener miedo. Es tener miedo y actuar de todos modos. A las 10 de la noche, todos se fueron. Me quedé sola en mi casa, en el silencio y en la paz. Subí al cuarto, me acosté en la cama, mi cama ahora, y dormí. Por primera vez en 2 semanas, dormí toda la noche, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin escuchar pasos en la oscuridad. Solo paz.
Pasaron 3 meses desde aquella audiencia. 3 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. La auditoría forense reveló que Roberto había robado mucho más de lo que yo había calculado. 2.400.000 pesos en total. Transferencias ocultas, préstamos falsos, inversiones fantasma, todo documentado, todo rastreado, todo recuperable. El proceso penal avanzó rápido. Con toda la evidencia que presentamos, Roberto aceptó un acuerdo con el Ministerio Público. 3 años de prisión suspendidos si devolvía todo el dinero y aceptaba la anulación del matrimonio sin pelear por nada. Firmó el acuerdo el 7 de diciembre, un martes, a las 4:11 de la tarde. No fui a verlo firmar, no necesitaba ese cierre. Porque el cierre real no viene de ver caer a quien te lastimó, viene de reconstruirte después del daño, y eso fue lo que hice. Volví a trabajar, no a tiempo completo, pero un bufete de abogados me contrató como consultora, 2 días a la semana, revisando casos de fraude financiero, ayudando a otras mujeres a encontrar el dinero que sus esposos habían ocultado. Resulta que había muchas más de las que imaginé. Cada martes y jueves, mujeres de 50, 60, 70 años llegaban a mi oficina con historias similares a la mía. Esposos que escondían dinero, que mentían sobre deudas, que vaciaban cuentas compartidas, que las hacían sentir locas cuando ellas cuestionaban las inconsistencias. Y yo les ayudaba a encontrar la verdad, porque si algo aprendí en estos meses es que la verdad siempre está ahí, en los números, en las fechas, en los detalles pequeños que los mentirosos nunca piensan en ocultar completamente. Solo necesitas saber dónde buscar. Y yo, después de 42 años de práctica, sabía exactamente dónde buscar. Reconecté con mis amigas, las que había dejado de ver cuando Roberto me convenció de que no me querían. Resultó que ellas nunca me habían olvidado. Solo esperaban que yo estuviera lista para regresar. Empecé clases de yoga. Teresa me convenció. Dije que era demasiado vieja para doblarme como pretzel. Ella se rió y me llevó de todas formas. Ahora voy 3 veces por semana. No puedo hacer todas las poses, pero puedo hacer más de las que creía posibles. Igual que en la vida. Volví a pintar. Algo que no había hecho desde mis 20s. Compré lienzos, pinceles, óleos. Mi casa se llenó de colores. Algunas pinturas son buenas, otras son terribles, pero todas son mías. Mauricio viene a visitarme cada domingo con su familia. Daniela llama 3 veces por semana. Teresa prácticamente vive aquí ahora. Mi casa se llenó de vida otra vez. Diferente de antes, mejor que antes. ¿Y Roberto? Sé que vive con su hermano en otro estado. Sé que su empresa cerró. Sé que está pagando la restitución en cuotas mensuales. Sé que Camila terminó su relación con él 2 semanas después de la audiencia y ahora estudia administración de empresas en la universidad. Sé todo eso no porque lo busco, sino porque el mundo es pequeño y las noticias viajan. Pero cuando escucho su nombre, ya no siento nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción por su caída. Solo nada. Y ese nada es la verdadera libertad. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, si hubiera hecho algo diferente. Y la verdad es que sí. Me hubiera creído más a mí misma. Cuando mi instinto me decía que algo estaba mal, debí escucharlo. Cuando Teresa trató de advertirme, debí escucharla. Cuando vi las primeras señales, debí actuar. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. Y eso hice. Aprendí que la confianza sin verificación no es amor, es ingenuidad. Aprendí que mantener tu independencia no significa que no confíes en tu pareja, significa que te respetas a ti misma. Aprendí que nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, para reconstruir, para ser quien siempre debiste ser. Y aprendí que a veces la persona que más te lastima es quien te enseña la lección más importante, que tú eres suficiente. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Hace 2 semanas recibí un sobre por correo, sin remitente.
Adentro había una carta escrita a mano. La reconocí de inmediato. La letra de Roberto. La sostuve en mis manos durante 10 minutos, debatiendo si abrirla. Finalmente lo hice. Decía: Patricia, no espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haberte subestimado. Siento haber destruido lo único real que tuve en mi vida. Siento todo. Tenías razón. Yo no te amaba. Amaba mi comodidad, mi ego, mi control. Pero nunca te vi realmente. Nunca vi tu fuerza, tu inteligencia, tu valor. Y ahora que lo perdí todo, finalmente entiendo lo que tenía. Eres la mujer más extraordinaria que conoceré jamás. Y fui demasiado estúpido para darme cuenta hasta que fue muy tarde. Sé feliz, Patricia. Te lo mereces más que nadie. Roberto. Leí la carta 3 veces y luego la guardé en un cajón. No la rompí. No la tiré, solo la guardé, porque esa carta no era para mí, era para él, para su propia conciencia, para su propio perdón. Y yo ya no necesitaba nada de él, ni sus disculpas, ni su arrepentimiento, ni su validación. Yo me validaba a mí misma ahora. Ayer fue mi cumpleaños número 62. Mis hijos organizaron una cena en mi casa. Vinieron 20 personas, amigos, familia. Gente que me quiere de verdad. Soplé las velas de mi pastel. Todos cantaron, todos brindaron, y cuando me preguntaron qué había pedido, sonreí. Nada, dije, porque ya tengo todo lo que necesito. Y era verdad, porque lo que necesito no son cosas, no es dinero, no es una casa grande o un auto nuevo. Lo que necesito es paz, es dignidad, es la capacidad de mirarme al espejo y reconocer a la mujer que veo. Y eso, finalmente, lo tengo. Hace 35 años, confié ciegamente en un hombre que me traicionó. Me paré junto a una cama en la oscuridad, fingiendo dormir mientras él planeaba mi destrucción. Me sentí pequeña, asustada, vulnerable. Pero no era ninguna de esas cosas. Era una contadora forense con 42 años de experiencia. Era una mujer que crió 2 hijos, que construyó una carrera, que sobrevivió pérdidas y triunfos y todo lo que la vida puso en su camino. Y cuando llegó el momento, no me rompí. Me reconstruí, más fuerte, más sabia, más mía. Si hay algo que quiero que entiendas de mi historia es esto. Nunca es demasiado tarde. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo invertiste en algo que no funcionó, no importa cuánto miedo tengas, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes elegir la verdad sobre la comodidad. Siempre puedes elegirte a ti misma. Y si mis nietos algún día ven esto, quiero que sepan algo importante. La sangre no garantiza el respeto. La historia compartida no justifica el abuso. El amor real nunca te hace sentir pequeña. Nunca te roba tu voz. Nunca te quita tu dignidad. Y si alguien intenta hacerlo, no importa quién sea, tienes el derecho de alejarte. Tienes el derecho de protegerte. Tienes el derecho de elegir la paz sobre el caos. Hace 35 años, Roberto me dijo, «Te amo». Y yo le creí. Hace 3 meses me dijo en esa carta, «Lo siento». Y no me importó, porque las palabras sin acciones son solo ruido. Y yo ya no necesito su ruido. Tengo mi propia voz ahora. Clara, fuerte, inquebrantable. Y esa voz dice, «Soy suficiente, siempre lo fui, y nadie volverá a convencerme de lo contrario». Esta es mi historia. Una historia de traición, sí. Pero más que eso, es una historia de redescubrimiento. De una mujer que se había olvidado de quién era, y finalmente se reencontró. Y si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Vas a sobrevivir. Vas a reconstruirte. Y vas a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Porque algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. Y eso no es una pérdida. Es una liberación.